Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años, sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 8:09 de la mañana. En Noticias con Café, hoy 4 de mayo. Empezó el mes de mayo. Y definitivamente lo que vamos a hablar hoy cruza el gobierno de Puerto Rico, Partido Nuevo Progresista, hasta llegar al Partido Popular, en torno a la investigación que traemos sobre la participación de 2 beneficiarios de la Ley 60, un matrimonio. Pero el principal es el hombre Jan Katznelson, rusos, beneficiarios del 2020 y el 2021, que tienen desarrollo o proyectos de desarrollo desde Loíza o realmente desde Dorado, pasando por la costa norte de Loíza hasta llegar a Guayama. Vamos a hablar de lo que significa este proyecto o estos proyectos en términos de su planificación y cuál es la realidad en términos de la registración en el Departamento de Estado y de toda la planificación que cruza, como ya dije, los 2 partidos políticos, pero lo más importante, el asunto de que el Partido Nuevo Progresista propone bajo la administración de Jennifer González y Tomás Rivera Chats por lo menos 3 proyectos y Carlos Johnny Méndez para impactar lo que sería la posibilidad de que esta gente no tenga ningún problema en cambiar incluso las zonificaciones que hoy son de áreas inundables, de terrenos agrícolas, de suelo especialmente protegido, etc. Vamos a hablar de todo eso con la investigación que traeremos hoy y que está colocada ya en la página de bonitaradio.net, auspiciada en parte por la Fundación Periodismo Siglo XXI. Vamos a hablar de una buenísima noticia que nos trajo el Kentucky Derby, lo que significa no solamente para Puerto Rico, sino para Guatemala, porque hay un trabajador que está vinculado al caballo que ganó. El jinete es puertorriqueño, la segunda posición también de un puertorriqueño, hermano del primero. Y lo más importante, a mi juicio también, la primera vez en la historia que una mujer entrenadora gana un Kentucky Derby. Las minorías de género y las minorías latinoamericanas en Estados Unidos quedándose con el Kentucky Derby. Lo que pasó este fin de semana, sobre todo el sábado con la gobernadora de Puerto Rico y todo lo que significa el último escándalo de su administración, Susan Roy Fuertes, contratista a quien benefició
la pasada administración mientras era directora de un programa en el Departamento de Salud. Lo que la gobernadora dijo y lo que dejó caer sin darse cuenta. De todo eso vamos a hablar, así que tenemos un programa un poquito largo. Gracias por los que están y no se olviden que pueden contribuir a nuestro proyecto a través de este chat siempre que estemos en vivo. Por ahí llegó Florence primero, Tatito Crespo y FIFA desde el oeste, Heidi Ramírez, Berenique también. Dice, no, Berenique, tú estás en Kentucky. Ah, pero si tú estás en Kentucky, tú estás cerca de aquellos que nos pusieron bien en alto. Qué bueno. Trata de conseguir algo por allá, una foto, llégate al establo de esa mujer impresionante que se llama Sherry DeVoe. María Colón Sánchez también está por ahí desde la montaña, Rosa González, Vivian López Pérez, Lutías, mi amiga desde Winter Garden, Florida. Está Rafael Avilés, Madeline Ramírez, Rivera, Ariel Cartagena, también está por ahí Irmita Vivaldi, Alberto Ramos, a Vega, María Judith Colón, desde allí desde Santurce, Nereida Ramos, Aixes Camilo, Sandra García, también desde la diáspora, Edgar Gómez, Mick Bernie, José Rodríguez, Irving Maldonado, Podrogo, Luis Guzmán, y no es aquel, el actor, pero también puertorriqueño, Olga Inés, Jorge Caraballo, Rosa Banch desde Texas, amiga, te echo de menos, como tomábamos café, ¿te acuerdas? Rita Guzmán está por ahí, Luis Daniel, Rafael Texidor, Tito Mout, Lizeth de León, Carmen Dávila, Nelson Rodríguez, Lilian Ferrer desde Chicago, Luis, había alguien por aquí que no mencioné, bueno, espero que todos, JR, bien orgullosa de la gesta boricua, qué bueno, dice Berenique. Lorna Olmo, saludos desde Suiza, pero estoy de visita en la patria. Pero qué bueno, vives en Suiza. Lorna, un café en San Juan nunca está de más si estás por el área. Ilka Hernández, me envías un texto o me escribes en la página y nos vemos. También está por ahí Edgar García, Héctor Concepción, que nos está dando su aportación y se lo agradezco. Y también Eneida Soto, que dice, muy buenos días y felicitaciones a Trujillo Alto, Mariel y la familia de Villa Sixtina. ¿Qué le pasó a Mariel que tú la estás felicitando? Bueno, esa gente hace muchísimas cosas. Dice Rafael, estoy bien malito. ¿Qué pasa? Hoy estamos a 4 de mayo. Si estás mal, recibe nuestro abrazo y todo estará mejor. Vamos para encima. Bueno, no se me puede olvidar esta nota, que no voy a hablar mucho sobre ella aquí, tenemos demasiado en la casa, pero yo quiero que no se olviden de vayan a buscar una nota que tiene que ver con lo que está pasando en Honduras y la intervención que denuncia el canal Red, que es un canal que se origina en España, pero que circula a través de toda Latinoamérica, con muchos colegas latinoamericanos que están haciendo un trabajo impresionante. Y esta investigación, nada más y nada menos que coloca a Juan Orlando Hernández, aquel que fue presidente de Honduras, acusado por el gobierno de Estados Unidos y una investigación de la DEA por narcotraficante, convicto después de celebrarse un juicio, 40 años de cárcel, y lo indultó Donald Trump. Y lo que quiero decir sobre esto es que lo vayan a ver porque están todos los audios. Lo colocamos el sábado en nuestras redes, ayer también en la red de Facebook, con la participación del presidente de Honduras, de la vicepresidenta de Honduras, de la funcionaria electoral, de lo que es la intervención del gobierno de Estados Unidos y de Israel a través de Juan Orlando Hernández en las elecciones del año pasado, que le dieron la posibilidad al candidato de la derecha de ganar. Es bien importante porque no podemos olvidar lo que ha pasado en Puerto Rico y en otras partes del mundo con relación a los sistemas electorales, sobre todo con la intervención de Estados Unidos. Y ahí, gente, están los audios, está la historia. Nosotros hicimos un resumen de cómo se hace esto incluso días después del indulto a Juan Orlando Hernández. Súper importante que lo vean y lo atiendan porque no puede Puerto Rico quedarse siempre atrás de lo que está pasando y que gestiona
el que dirige el proyecto económico y de desarrollo de Puerto Rico, que es el gobierno de Estados Unidos a través de la Junta de Control Fiscal. Vayan a ver esa información porque es impresionante. Y esto lo lamento por Sayira Jordán, pero es importante que se diga que a Sayira Jordán la abucharon el pasado viernes en una actividad de la LAI en el recinto universitario de Mayagüez. Y sabemos que ayer los 11 recintos dijeron vamos a parar. Y ya el gobierno de Jennifer González, utilizando la propaganda, está tratando de decir que los estudiantes no se quieren matricular cuando es súper normal que sobre 1,000 estudiantes en la Universidad de Puerto Rico desistan de entrar por diferentes razones, lo discutimos el viernes. Pero sobre todo ya están diciendo que los federales mandaron a investigar. Bendito sea Dios, Sayira Jordán. Si sabemos que la muchacha de la lucha libre que dirige el Departamento de Educación de Estados Unidos, Jennifer González, coge el teléfono y busca un cabildero que la llame y no hay ningún problema con ellos de hacer ese tipo de cosas. Así que por favor, un poquito más serio en la búsqueda de tratar de impedir que los estudiantes, que la comunidad universitaria demuestre que no está de acuerdo con sus ejecutorias. Sí, lo que tiene es otro tostón, la administración de Jennifer González. Le van a poner el pie en la universidad porque la quieren destruir. Y los profesores y los diferentes elementos de la comunidad universitaria dicen que no. Incluso los jubilados, a quien le quieren detener los beneficios del plan de retiro. Ahí van a tener un poquito de problemas legales, porque es un fideicomiso y tienen que tener cuidado que tienen que pasar por el sedazo del fideicomiso y de su junta. Importante. Miren, la buena noticia del sábado nos sacó a muchos de lo que obviamente nosotros traemos, sobre todo con la investigación de hoy, que sigue pasando en Puerto Rico, y es lo que pasó en el Kentucky Derby. No es la primera vez que Puerto Rico gana, o sea, puertorriqueños, en términos de sus jinetes, ganan Kentucky Derby. Tenemos ahí a uno que lo ganó en 3 ocasiones, Junior Cordero, que ya tiene 83 años, pero que es uno de los que todavía se coloca en ese mundo del hipismo profesional, siendo no solamente manejador, sino mentor de muchos de estos jinetes. De hecho, vive en Nueva York. Esta historia es una historia maravillosa porque estos dos jóvenes, José Ortiz y su hermano Irad, ganaron primero y segundo lugar. Son originarios de el área de Trujillo Alto, del sector La Gloria, el barrio La Gloria. Su abuelo era jockey, jinete. En la familia, o sea, viene desde el abuelo, pero en la familia hay otros como un tío. Y el que se fue primero fue José Ortiz hacia Nueva York. Empezó a hacer los pasos para hacer lo que él quería hacer, un jinete profesional. Le tomó 11 años ganar el Kentucky Derby. Ha estado en los diferentes lugares de ese mundo. Yo quiero dejarle el análisis deportivo al compañero Rodrigo Otero Goico, que obviamente esa es su especialidad, pero quiero traer el análisis de esta buenísima historia para Puerto Rico desde el punto de vista de lo que supone, no solamente para Puerto Rico, sino para las minorías latinoamericanas en Estados Unidos que de habla hispana, como somos los puertorriqueños, y para las mujeres. Porque esto no solamente le dio la posibilidad a Puerto Rico otra vez de colocarse en ese mundo de un escenario tan importante como es el Kentucky Derby, sino para esta mujer, Sherry DeVos, que es nada más y nada menos que una mujer que tiene linaje en términos familiares del mundo del hipismo y sobre todo del entrenamiento de caballos que corren, en este caso, en muchas competencias, pero en la tan importante Kentucky Derby.
Y Cherie DeVos estuvo 22 años para llegar al Kentucky Derby a ganar. Esta mujer es la primera en la historia de esa competencia de ganar como entrenadora de ese caballo, jinetado por José Ortiz. Esto no solamente es importante para la historia de las mujeres, es de la manera en que ella lo recibió igualmente. Y yo quiero colocarles este breve video de 1 minuto 10 segundos cuando es entrevistada precisamente por una de las corresponsales de ese deporte de NBC, que también es una mujer histórica en el mundo de la equitación en Estados Unidos, porque fue la primera mujer jinete de un Kentucky Derby. Escuchen esta breve entrevista. Good luck with both of them. Thank you so much. All right, Donna Brothers. Making the walkover with Cherie DeVos, who has the number 19 Golden Tempo in here. Cherie, this has been your whole life. Your father, your grandfather were trainers. You've got two brothers, a sister that are trainers. Do you feel like you're kind of making this walkover for your family? All of them are here or watching, so yes, it is a huge privilege and honor. Cherie, in a race that's 152 years old, it's pretty hard to make history. What would it mean to you to make history here today? I mean, I don't know if I can conceptualize it at the moment, so if I do, I'll let you know. But you were you were the first woman jockey to win a Triple Crown race, right? So women like you are what made it easy for me. And by the way, my career started 22 years ago at Churchill, and I've always admired and respected you, and it is an honor that you get to do your last walk over with me. Well, we're not going to make this about me. I'm hoping you become the first female trainer to win the Kentucky Derby. Good luck to you. Thank you so much. Fíjense cómo ella lo recibe y le coloca en la otra precisamente lo que es importante para las mujeres haber llegado donde está ella hoy y donde estuvo la que la está entrevistando. Porque ustedes se imaginan estar 22 años y en los últimos 10 años es que realmente Cherie DeVos, a través de los caballos que entrena, ha tenido ganancia desde el punto de vista del deporte y ganancia obviamente económica. Esas son unas bolsas impresionantes, lo que pagan ese tipo de competencias y a todas las que va. En esos años sus caballos han ganado, y obviamente los dueños de esos caballos, $32 millones. Son caballos que ella ha entrenado. Y estar 22 años y ganar por primera vez una mujer el Kentucky Derby, que ella se lo devuelve en ese sentido a la persona que la está entrevistando, porque le dice, es que es como tú, o sea, me está pasando exactamente lo mismo que a ti. Porque para mí, y ese es el análisis que quiero hacer, este Kentucky Derby fue ocupado por las mujeres y por los latinoamericanos. En esa carrera habían 7 puertorriqueños corriendo, 2 de los cuales llegaron primero y segundo. Y en el caso de Golden Tempo, de este ejemplar, es una de las personas, uno de los grooms que está todos los días con ese caballo, en el mantenimiento de ese caballo, es un guatemalteco. Hay otro estadounidense, pero el que salió con él caminando para llevarlo al lugar donde tenía que llevarlo después que se dio esa caminata, que se dio todo lo que se dio y la ceremonia con los que ganaron primero, segundo y tercero, quien lo llevaba era un guatemalteco. Y las presentaciones que se hicieron alrededor de todo lo que ocurrió aquí fue precisamente con periodistas hablando en español y reportando en español con las diferentes intervenciones, no solamente de los que estuvieron alrededor de el mantenimiento y de ese staff que tiene ese establo, no, también
entrevistando a los padres y a las familias de los dos ganadores puertorriqueños. En español, gente, yo nunca había visto un Kentucky Derby que tuviera más participación en español que este. Y eso es de mucho orgullo, no solamente para los puertorriqueños, que tenemos 2 victorias ahí, representación de 2 jinetes puertorriqueños, para los latinoamericanos que están golpeados, están siendo en Estados Unidos en este momento. Así que ese es mi análisis con relación a esto, y lo último que voy a traer es la intervención del padre de los hermanos Ortiz. Breve, porque creo que la debemos dejar en el récord. Por Dios, estamos más que contentos, un sueño hecho realidad. Siempre soñamos con el Kentucky Derby y siempre con que fuera uno o dos, no importaba el nombre, pero que fuera un Ortiz. Llegaron uno y dos, estamos emocionados por eso. Muchas felicidades. Un saludo para tu gente en Puerto Rico que está bien contenta por esto. Rico, este triunfo es para ustedes, Puerto Rico. Gracias por el apoyo, los amamos y saben que este triunfo es de ustedes. Bendiciones, vamos encima. Ustedes no tienen una idea de cuánto yo he llorado este fin de semana, sobre todo entre el sábado y ayer, porque tanto las historias de Sherry Debo, del otro guatemalteco que le debo el nombre porque traté de bajar el video pero no lo pude bajar para que lo vieran, pero el agradecimiento al país, en el caso del guatemalteco a Guatemala, el Puerto Rico a los puertorriqueños, pero incluso Sherry Debo, como dice Sandra García, lo agradecida que está de esas otras mujeres que lo hicieron antes. Exactamente lo que yo creo es importante para Puerto Rico y para ese triunfo de los hermanos Ortiz. Los que estuvieron ahí antes, que tuvieron que pasar la salsa y el guayacán, porque el nivel de conciencia que hay en este momento con relación a los puertorriqueños, pueden estar seguros que en el 73 y en los años 80 no lo pasó el antecesor a eso, Junior Cordero. Así es que, gente, para mí es una súper noticia. Pero tenemos que regresar a Puerto Rico con noticias no tan buenas. Y yo quiero empezar por esta barbaridad que ocurrió ayer y que tengo que decir que fue una denuncia de Héctor Ferrer, el representante y portavoz de la minoría del Partido Popular en la Cámara de Representantes. Nada más y nada menos que a alguien se le ocurrió, de los comisionados de barrio, muchos que tiene el Partido Nuevo Progresista en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, hacer un live desde la página de la autoridad sobre la primaria para la selección del presidente o presidenta del Comité Municipal de Arroyo. Ustedes saben que nosotros hemos hablado muchísimo sobre cómo esta administración, no es que la otra no la hiciera, y desde el 2017 Ricardo Rosselló Nevares, pero esta administración ha logrado cambiar la estructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado con miembros del Partido Nuevo Progresista que no saben nada sobre la Autoridad de Acueductos, pero son buenos ejemplares del Partido Nuevo Progresista, comisionados de barrio. Y ese nivel de politización llega al extremo de que alguien que no está identificado, pero que ya está admitido por el presidente de la Autoridad de Acueductos, el ingeniero Luis González, grabara e hiciera un en vivo precisamente sobre lo que pasó ayer y esa actividad proselitista. Y yo quiero que ustedes sepan que lo menos que dice es aquí, en este mensaje del en vivo, se siente la emoción, la energía y el respaldo del pueblo que dijo presente. Esto es de ustedes. En nuestro momento, el cambio va. Héctor Ferrer lo denuncia. De hecho, nosotros lo publicamos ayer. Y en un momento, como 2 horas más tarde, el presidente de la Autoridad de Acueductos, Luis González, el ingeniero Luis González, emite este comunicado de prensa
diciendo que habrán consecuencias. Yo creo que una de las cosas más importantes que dice el presidente aquí y que realmente debe ser un cuestionamiento a él como presidente es lo que se está diciendo desde el día 1 y de hecho lo que mantiene a zonas metropolitanas desde hace una semana los lugares más altos de San Juan sin el agua potable, sin que bote agua por el grifo. Y es lo que se viene denunciando, que no solamente él no tiene la capacidad para dirigir la autoridad de acueductos y alcantarillado, sino los que están regentando la autoridad a lo que se dedican es precisamente a hacer política partidista. Y cuando el presidente dice que el incidente responde a una actuación individual de un empleado que tenía acceso a la cuenta de nuestras redes sociales, yo quiero que ustedes sepan que ahí es donde se evidencia y se establece el mea culpa y la mea responsabilidad que tiene él como presidente de que todo en la autoridad está tan politizado que hasta un muchacho demandado de Arroyo, porque tiene que ser de Arroyo, que trabaja en la autoridad, tiene acceso a las redes sociales y hacen este tipo de intervención ilegal con fondos públicos. Porque al que se le paga por manejar las redes sociales de la autoridad, se le paga con fondos públicos. Es la mejor evidencia de en manos de quién está la autoridad de acueductos y alcantarillado. Ese desliz, no es un desliz. Trabajan de esa manera. Trabajan para el partido con la chequera del pueblo de Puerto Rico, con la facturación a la chequera del pueblo de Puerto Rico. Y eso no es tan sencillo, pero sobre todo no es tan casualidad. Y me parece que en todos los contextos en que siempre hablamos de la alta politización que ha tenido la administración en 3 ciclos electorales del Partido Nuevo Progresista en gobierno, esta es una de las evidencias. No fue una evidencia que vino de una fuente que tenía un documento que pudo tener acceso. No. Es en la cotidianidad, porque ya no se esconden. Y yo lo que me pregunto es qué va a ser justicia y qué va a ser ética gubernamental. Porque no va a tomar cartas en el asunto ni justicia ni ética cuando el propio presidente está admitiendo que fue un empleado. Porque como el de ética dice, no, a mí no me ha llegado eso, cuando no le conviene. Cuando es para cargarle las maletas a Tomás Rivera Schatz, inmediatamente dice que va a investigar. Claro, porque Tomás Rivera Schatz le nombró a la esposa fiscal. Se la confirmó. Se la nombró Jennifer González. Si es que, gente, llegamos a Puerto Rico y esa es la primera nota. Segunda nota. No menos importante, y yo realmente, gente, ya yo no sé qué pensar de las cosas que hace la gobernadora. La gobernadora estuvo el sábado en la Asociación de Industriales. Y estando en la Asociación de Industriales, se le preguntó sobre el escándalo de Susan Roy Fuerte. Un audio que no tengo, un video que no tengo, escucho a la gobernadora decir que todo esto es parte de los escándalos que se están dando o se dieron en la administración de Pedro Pierluisi. Utilizó la palabra escándalos para hablar de Ciary Pérez Peña y hablar de Susan Roy Fuerte. A mí me parece importante el lapsus lingüe de la gobernadora, que no es otra cosa, como diría Freud, lo que está en el inconsciente. Porque es la mejor interpretación que puede dar el inconsciente de la gobernadora, que no es otra cosa que lo que tenemos bien guardado, pero que nos puede salir en un momento dado cuando nos ponen contra la pared con relación a un tema que implica a la administración Pierluisi a través de 2 personas
el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, y el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli, pero la involucra a ella en el contexto de que no solamente ella era comisionada residente de aquella administración que ella se quiere zafar ahora, es que cuando se convirtió en la gobernadora, seleccionó a Ciary Pérez Peña y a Susan Roy Fuertes como esas personas que iban a representar su buen gobierno como secretarias de agencia. Y los escándalos, como ella los llamó, de Ciary Pérez Peña y de Susan Roy Fuertes, en efecto los arrastra a su administración en tanto y en cuanto una tiene injerencia como oficial de gobierno en una investigación del Departamento de Transportación y Obras Públicas, y la otra, siendo directora del programa de servicios a adultos con discapacidad funcional, le da un contrato a un tercero que finalmente resultó ser una persona con quien ella mantiene una relación. Pero es importante hoy el escándalo porque esa persona pasó por el sedazo de Chacha Gómez, que era la que supuestamente revisaba los resúmenes. Salió de la Fortaleza como nominada. Llegó al Senado de Puerto Rico como nominada. La confirmaron y 1 año y medio más tarde dice Carlos Mellado, mira, esa persona que yo no le quería dañar la reputación, Carlos Mellado, por eso es que les digo, son los mismos, yo no le quería dañar la reputación y por eso lo refería a justicia, no fue investigada por justicia de Domingo Emanueli y cuando se alega que le investigó Chacha Gómez, cerraron la investigación porque no hay delito, dice ella. Y yo quiero, en principio, resaltar esa nota de la gobernadora, el escándalo. Por fin estamos de acuerdo en algo, gobernadora. En efecto, es un escándalo. Pero la gobernadora siguió hablando. Y en un momento dado, no puede ser que no haya bajado el que realmente es importante, pero lo bajo rapidito. En un momento dado le contestó a la colega periodista Dianeris Calderón. Y contestándole a Dianeris Calderón, la gobernadora volvió a insistir en la inocencia, o por lo menos, que no es un problema de ella, lo que está ocurriendo con Susan Roy Fuertes. Yo quiero que lo escuchemos y vayamos al análisis. 1 minuto 30 segundos. Se tomó una determinación, esto es una investigación del pasado cuatrenio, yo creo que hay que dejar esto bien claro. Del pasado cuatrenio se hace una referencia del pasado secretario de Salud, que era la autoridad nominadora, y todos estos escándalos ocurren bajo su administración como secretario de Salud. Bajo el gobierno de Pierluisi lo refirieron a justicia y se determinó que no había absolutamente nada. Así que esto es, le tengo que interrumpir porque esa información es incorrecta. Fue a través de su administración en octubre del pasado año que entonces se archiva este caso. No, usted está incorrecta. Déjeme clarificarle, pero no tiene la data correcta. Esta investigación la somete el pasado secretario de Salud, Carlos Mellado, que estuvo en contra mía en la primaria y que siempre habla mal de mí, que era el patrono de la hoy secretaria de Salud. Y bajo el pasado cuatrenio lo refirieron al Departamento de Justicia, bajo el secretario de Justicia, Emanueli. Y es mi administración el año pasado que termina la investigación que comenzó en el cuatrenio pasado y determinó que no había nada de delitos ahí. Así que esa es la información. El Departamento de Justicia envió la información al Senado de Puerto Rico, así que los documentos están ahí. Se discutirán cuando los tengan que discutir, pero yo no creo en seguir, ¿verdad? Si este pasado secretario de Salud estaba tan preocupado con esa gestión, ¿por qué? Si siendo él asesor del presidente del Senado y en la evaluación de nombramientos del año pasado no trajo nada de esto. Bueno, primero tengo que decir que por fin, lo que hemos insistido aquí desde hace 2 semanas, que nadie le preguntaba de los medios tradicionales que acceden a la gobernadora, cómo en efecto aquí hay una administración que cierra una investigación que se inició
en la administración, o no se inició porque se le sentaron encima, en la administración de Domingo Emanueli. Pero insiste la compañera y le dice correctamente a la gobernadora, usted está haciendo una interpretación falsa de lo que ocurre. Porque precisamente eso es lo importante de que el periodismo vaya a hacerle las preguntas a la gobernadora. No es para dejarla hablar como dejan hablar los analistas a los que llevan a entrevistar y se vacían con la propaganda. Es para decirle, perdóneme, eso es una premisa falsa. En efecto, no se investigó. ¿Se inició en aquel momento o no se investigó? Yo sostengo que no se investigó. Y finalmente, quien la cierra es usted. Quien la cierra es su secretaria del Departamento de Justicia. El escándalo, gobernadora, es compartido. Tan escandaloso es que Domingo Emanueli no haya investigado esa información, como que ahora su administración bajo Lourdes Gómez la haya cerrado y haya dicho con un informe hasta mal escrito que no hay información ahí en documentos que pueda establecer que Susan Roy Fuertes mínimamente incumplió con su función pública. Fue negligente en el manejo de ese contrato. Primero, que tampoco establece cuando cerró, si ahora la reabrió para llevarse a Carlos Mellado es otra cosa. Pero yo no creo que la haya reabierto para llevarse a Carlos Mellado. A Carlos Mellado se lo quieren llevar con Politán, porque saben que si reabren la investigación en justicia de Susan Roy Fuertes, tienen un problema, se la tienen que llevar a ella. Porque tan negligente fue Carlos Mellado como secretario del Departamento de Salud que dejó que eso ocurriera en el 2022. Terminó el cuatrienio en el 2024 y lo vino a decir en el 2026. Es que Carlos Mellado es lo mismo al Departamento de Salud como a la presidencia de la Junta del Fondo del Seguro del Estado. Arrastraron los pies porque son buenos PNP y se atreve a decir en una intervención en medios tradicionales que lo que pasa es que él no le quería dañar la reputación a Susan Roy. Pero Carlos Mellado no solamente no le dañó la reputación, le tiró la toalla. Al 2026, a saber si uno de esos delitos está prescrito. Y la secretaria hoy fue la que la cerró. Es que la gobernadora, creo que los lapsus este fin de semana estuvieron interesantes. Importante traer a Domingo Emanueli, claro. Porque también tiene responsabilidad. Pero la responsabilidad es del gobierno de Puerto Rico bajo su administración de cerrar la investigación. La cerró Lourdes Gómez. Y yo creo que hay que decir que en efecto, si el periodismo va a despertar el tradicional que está yendo a las conferencias de prensa, pues qué bueno. Están haciendo, esta colega hizo la pregunta que tenía que hacer. Ahora, vélenla. Son capaces que ya mismo dicen de Fortaleza, no me la mandes a las actividades. Porque yo quiero que ustedes sepan que esto también pasó. 29 segundos. Vamos a colocarlo porque me parece importante. La gobernadora investigar si hay un conflicto de interés. Gobernadora, ¿usted no le parece fundamental investigar? Para que ella pueda reunirse. La periodista insistió en hacerle la pregunta. Y la gobernadora puso cara de van a seguir. ¿Con quién andaba la gobernadora? Con Carlos Bermúdez. Y Carlos Bermúdez es amigo y se pasa en Telemundo, de donde es la colega periodista. Y yo estoy segura que esa llamada a la presidenta, cuando usted quiera, habla conmigo, porque yo sé que esas llamadas se dan a la presidenta de ese canal. No me la mandes más y la instrucción baja.
No la envíes más. Como hicieron con Juan Costa en el caso de Noticel. Se acabaron las preguntas de Juan Costa. Se acabó. No vamos a enviar a los que hacen las preguntas que tienen que hacer. Y eso es importante. Así es que la gobernadora este fin de semana, vuelvo y repito, fueron interesantes los lapsus. Vamos al Partido Popular, y porque yo digo que esto atraviesa lo que vamos a hablar ahora de los beneficiarios de la Ley 60 y lo que tiene que ver con el proyecto de los partidos políticos alrededor de lo que son las intervenciones de los beneficiarios de la Ley 60 y sobre todo los cabilderos que representan clientes en el gobierno de Puerto Rico. Pablo José Hernández también fue a la Asociación de Industriales. Tuvo allí una participación como comisionado residente, hablando de oportunidades, etcétera, etcétera. Pero Pablo José Hernández también, dentro de eso que hizo en el fin de semana, hay una nota hoy de la colega Gloria Ruiz Cuilán, que coloca a Pablo José Hernández recibiendo dinero precisamente de uno de los clientes de Politank. ¿Por qué eso es importante en el contexto que estamos hablando de cómo se organizan los beneficiarios de la Ley 60 y los donantes de los partidos políticos para impactar al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular? Y tengo que decir que esto fue una denuncia que hizo esta mañana el representante del Partido Independentista, Adrián González Costa. Porque cuando usted escucha a Pablo José Hernández decir que él no tiene problema con esencia, siempre y cuando cumplan con los permisos, pues usted escucha la voz de aquellos que en efecto fueron los que estuvieron de acuerdo en la pasada campaña electoral de recibir donativos de los diferentes interventores, incluidos los desarrolladores del proyecto Esencia en Cabo Rojo. ¿Y qué pasa hoy cuando sabemos que Pablo José Hernández tiene una entrada económica de uno de los clientes de Politank, Elevance Health Political Committee? Que Elevance Health es precisamente uno de los contrarios millonarios, sobre $100 millones que le dio el gobierno de Puerto Rico el año pasado. Elevance Health, no olvidemos que es la matriz de MMM. El gobierno de Puerto Rico le dio sobre $100 millones al cliente de Politank, y es uno de los cuestionamientos que precisamente se están haciendo desde el Senado de Puerto Rico con relación a la intervención favorable del ex dueño de Politank, Francisco Domenech. ¿Y a quién le da dinero Elevance? No solamente le dio en este último trimestre a Pablo José Hernández, le dio antes a Pedro Pierluisi, le dio a Jennifer González Colón una semana antes de la campaña, y le dio a Jennifer González Colón tan cercano como el pasado mes de agosto, hace menos de un año. Estas son la gente que se están definiendo y que tanto le dan al Partido Nuevo Progresista como a Pablo José Hernández. Y cuando el periodismo descubre eso, es importante contextualizarlo y decir, por eso el silencio de Pablo José Hernández con los desarrollos de la costa. Y ahora vamos a hablar de uno de los que precisamente está tratando de intervenir, un beneficiario de la Ley 60, que está tratando de intervenir en un municipio del Partido Popular.
Y ustedes han escuchado a Luis Javier Hernández. Ustedes han escuchado a Pablo José Hernández, el portavoz del Senado por un lado y el candidato a la gobernación y comisionado residente. No, pero sí hicieron algo. Le sentaron al beneficiario de la ley 60 con un abogado de McConnell a la alcaldesa en una reunión en el 2023 para presentarle el proyecto. Por eso es importante establecer el silencio del Partido Popular en todo lo que está pasando en Puerto Rico. Porque si mañana salen bajito a pedirle a justicia que bregue con la investigación y reabra la investigación de Susan Roy Fuertes, bajito, pero no salen duros ni marchan con las comunidades para no permitir lo que está ocurriendo, porque finalmente esas son la gente que le mantienen la cartera. Porque finalmente esos cabilderos, que ellos saben que yo sé quiénes son y yo los he mencionado aquí, como está el Chilecomas en esencia, hay otros acá que van con Valery Rodríguez Erazo a Florida y que son parte del Team Elías, pero supuestamente populares, y están en la campaña, presentes en la campaña de Pablo José Hernández. Ese es el problema que tiene el Partido Popular. Y vamos a la investigación que trajéramos esta mañana y que involucra, por un lado, a un beneficiario, hombre, Jan Kasnelson, un ruso cardiólogo que tiene un negocio de clínicas de cirugías menores en Estados Unidos, originario de Rusia, pero llegó a Estados Unidos a través de su educación como cardiólogo, se quedó como empresario y hoy es un empresario que está dirigiendo el esfuerzo de sobre 160 corporaciones en esa área de la intervención menor cardiovascular en Estados Unidos, en 28 estados. Su esposa Flora también es una beneficiaria de la Ley 60. Son individuos inversionistas. Es importante porque cuando busqué información en el Departamento de Desarrollo Económico, me contestaron del departamento que los individuos inversionistas no tienen requisitos de creación de empleo, etcétera. Hay un requisito de residencia. Yo identifiqué residencia, por lo menos la compra de una residencia en el condado, pero no parecería ser, esto es importante, la residencia de Jan Kasnelson, porque para allí también tiene aparentemente un desarrollo para unas propiedades que compró en la calle Emajagua de Condado. 2 propiedades. Esos inversionistas, como dije, no tienen requisitos como si fueran negocios. No sé si cumple con el de residencia. Esa línea no me la contestaron en el Departamento de Desarrollo Económico. ¿Qué pasa con Jan Kasnelson? Que lo primero que tengo que decir es que hay 2 personas que han sacado información de alguna manera, lo que el nuevo periodismo o las nuevas maneras de producir contenido se colocan como storytelling. Son historias que se narran a través de una persona. Una fue Gabo Ramos el año pasado, en el 2025, y en el 2026, hace 3 semanas, Bianca Groló hizo 2 contenidos relacionados con lo que ella identificaba era importante alrededor de Jan Kasnelson y los proyectos de desarrollo. Lo que yo traigo nuevo a esto para empezar son los documentos que registran en el Departamento de Estado las corporaciones que creó Jan Kasnelson entre el 2021 y el 2022, 15 en el Departamento de Estado, para colocar los diferentes proyectos que tiene diseñado a través de una marca que se conoce como Ora World.
En ese sentido, yo quiero que ustedes tengan claro, y la historia, para aquellos que no la hayan leído, está completa en bonitasradio.net, que estos 15 proyectos van desde Dorado, pasando por San Juan, que es ese proyecto que les digo, en una calle en Majagua del condado, llega a Carolina, a Loíza, entra a Toa Baja, en el caso de Dorado Waterfalls, Naguabo, Guayama, Luquillo, Vega Alta y Ceiba. Estamos hablando de 11 proyectos. 11 proyectos de los que 3 son específicamente en el área de Loíza. Lo que tiene que ver con el área de Loíza es bien interesante porque atraviesa lo que fueron 3 fincas. Y aquí en pantalla tienen los tres grandes porciones de terreno que compró este inversionista de la Ley 60, empresario. Ese terreno que ven identificado como Loíza Countryside Estate es precisamente el área que colinda, que una de las fincas colinda con el Río Grande de Loíza. Y ese terreno impacta precisamente una finca conocida como la finca Grande, Hacienda Grande, que tiene porciones de terreno agrícola, clasificados en la Junta de Planificación como terrenos, suelos rústicos especialmente protegidos, en este caso agrícolas. Y eso no es algo que no está documentado. Está tan documentado que en uno de los planes de ordenamiento territorial que Loíza tiene por primera vez y lo presentaron este año, hace 2 semanas, con bombos y platillos. Pero uno de los primeros planes alrededor de los suelos y de la descripción que fue aprobado por la legislatura municipal en el 2024. Esto no fue en el 20 o en el 2000, en la época de Sila. No. En el 2024. Dice exactamente que hubo un censo en el 2017 y los terrenos agrícolas están concentrados en 4 grandes terratenientes. 2 privados, Agros de Borinquen, es decir, Jorge M. Álvarez Blasco y Gabriel Resach Carrasquillo, y la Autoridad de Tierra, que se dedican a grama, pastos, ganadería y algunas porquerizas. Yo quiero que ustedes sepan que este documento dice claramente que el Departamento de Agricultura, en una carta del 8 de julio del 2024, indicó que el municipio de Loíza tiene unos 6 agricultores, 6 fincas operacionales registradas y 785 cuerdas para uso agrícola. Y una de esas fincas es de ese ingeniero Álvarez Blasco, que le vendió precisamente a Jan Cast Nelson. ¿Y por qué es importante cuando hablamos de esa finca y de lo que hizo el ingeniero? En el 2021 se la vendió al empresario de la Ley 60 a través de su corporación, recién creada también en el Departamento de Estado, específicamente la que se conoce, y estoy buscando en la historia, discúlpenme, pero no me la sé de memoria, porque son 15 corporaciones que utilizan el mismo sufijo Buildco y los prefijos identificados con los nombres de
de los municipios. Esa venta se dio el 11 de noviembre del 21, según el CRIM, el Catastro Digital del CRIM, a la corporación conocida como LOU, L-O-U, Bilco LLC, que registró una semana antes, el 29 de octubre, 2 semanas antes, Jan Kasnelson. Lo que a mí me parece súper importante de esa transacción nos los contó la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario. Y la van a escuchar. Julia Nazario nos dice que cuando fueron a visitarla, lo que le dijeron lo van a escuchar, pero lo más importante, las fincas que les digo están a la derecha y a la izquierda del Río Grande de Loíza, tiene que ver precisamente con un acuerdo, un contrato que le hizo firmar a algunos residentes, porque no todos firmaron. Siempre hay alguien que sabe de lo que se trata. Ese ingeniero Jorge Álvarez Blasco, que me dicen que quien regentaba ese negocio hasta que lo vendió en el 2021 fue su hijo, el que se conoce como Jorgito, al que ninguno de los dos los hemos conseguido. Y ese ingeniero le hizo firmar un documento, el dueño de la finca, a algunos de los residentes como un contrato que se vencía a 5 años. Lo firmaron en el 2021 y se vence en octubre de este año. Pero ¿saben por qué lo hizo? Porque así podía venderle a Jan Kasnelson la representación de que esa gente se tenían que ir en octubre del 2026. Vendió la finca y ahora Jan Kasnelson tiene ese contrato como alegada evidencia de que ellos se tienen que ir porque son una permuta. Hay gente ahí que lleva 40 años instalados en esas casas. Eran trabajadores de las vaquerías que estaban alrededor en esa finca. Hay por lo menos 3 generaciones, 21 familias. Y hoy de lo que estamos hablando es precisamente que esa gente es posible que sufran desplazamiento porque la ley 60 compró. A ese nivel estamos. Vamos a escuchar a la alcaldesa de Loíza para que ustedes tengan una idea más en el contexto correcto de lo que está pasando aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, alcaldesa. Este es Carmen Enit Acevedo de Bonita Radio. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Pues, alcaldesa, le estoy llamando porque es que yo tengo una investigación sobre los trámites registrales y de corporación de quienes están comprando ahí en el área de Villavaca y en otras áreas como Medianía. Y yo quería saber si usted en algún momento tuvo algún contacto con esta persona, que es un cardiólogo empresario que se llama Jan Kasnelson. Bueno, tuvimos, mira, hace tanto tiempo, mi mente no recuerda si fuera específicamente, dice que vino un grupo de esa compañía a presentarnos 3 proyectos que se iban a hacer en Loíza. Okay. Uno que está al lado hacia el oeste, en el Río Grande de Loíza, que es cruzando el Ancón, la finca que está frente a donde estaba el Ancón. Okay. Uno está en el barrio Medianía Baja y los terrenos en la 188, donde está Hacienda Grande, que todo el mundo conoce como Villavaca. Exacto. De hecho, yo tengo sobre mi escritorio lo que ellos me trajeron, porque me trajeron lo que se iba a hacer allí en fotos y unas explicaciones. Nosotros fuimos enfáticos porque te voy a hablar de cada uno de ellos como un ejemplo. Si el que está al lado del Ancón, cruzando el río por el Ancón, allí construyen en Río Grande de Loíza
cuando abren las compuertas, parte para los dos lados, parte hacia el este y hacia el oeste. Exacto. Así que de ellos construir todo el río, se iría directamente para el pueblo de Loíza. No tendría el otro espacio para correr. Así que eso sería terrible para nosotros. En la conversación también nosotros le dijimos qué beneficio, porque son proyectos que van a tener ahí su propio supermercado, todo. Le dijimos cuál es el beneficio para Loíza de ustedes construir ahí. Ellos inclusive moverían a su gente al proyecto de Villa Vaca, que es un proyecto más de caballos. Ellos van a tener placas solares, pero esas placas solares van a inyectar sus propios proyectos, no darían nada para Loíza. Cuando yo le hablo de Villa Vaca, le digo, pero ahí yo tengo viviendas. Ahí hay unas viviendas y hay vive gente que ya están los nietos, los bisnietos. Claro, 3 generaciones. 3 generaciones viven ahí. Y entonces el americano que estaba, que te soy honesta, si me acordara te lo diría, pero no me acuerdo si era el cardiólogo. Hay un abogado puertorriqueño que el nombre se me escapó. Ese nos dijo que no tendrían problema porque ellos podrían segregar, pero el americano puso objeción. Así que desde ese momento nosotros nos estamos reuniendo con las personas de Villa Vaca, le estamos orientando. El problema es que ellos firmaron un contrato con el dueño pasado por 5 años y se dan cuenta de que al firmar, ahora es que se dan cuenta de que ese contrato lo firman y fue el gancho que tuvo el antiguo dueño Álvarez para poderle vender al americano. Wow. Porque Álvarez los ata por 5 años, pero le da esos contratos al que compró y le dice, no, esta gente solamente van a estar ahí alquilados por 5 años. ¿Y de cuando nosotros llegamos, ya ellos habían firmado? O sea que cuando yo llego, ya ellos habían firmado. Y entonces, algunos, como 3 no firmaron y todos los demás tienen ese contrato que vence ahora en octubre. Y le pregunto, ¿de cuántas familias estamos hablando? Son 21 familias. 21. Pero son, ¿verdad?, dueños. Ellos me están haciendo el censo de cuántos son en totalidad. Yo estuve con ellos el jueves pasado. Y ellos van a hacerme el censo el martes pasado. De cuántos son entre, ¿verdad?, todos los que viven por vivienda. Por vivienda. Alcaldesa, ¿y usted hasta este momento, después de esa reunión, que tiene alguna idea de cuándo fue, cuál fue la fecha? Ahora como mi planificadora la tiene anotada, fue como para el 22, hace ya claro, años. 4 años. Y después de eso, ¿usted no ha vuelto a escuchar? Ellos no volvieron a visitarme y nos enteramos de que sí estaban por ahí cuando vimos unos letreros. Los letreros que ellos ponen que están en la permisología. Entiendo. Cuando vimos esos permisos fue que nos enteramos. Por otro lado, nuestra planificadora sí contestó, ¿verdad?, a OPE, cuando viene y contestamos que no se le puede dar permiso sin ver qué agua van a utilizar y qué energía, pues Loíza tiene un problema de agua potable. Claro. Serio. Además, nosotros tenemos una sola vía, que es la 187 de 2 carriles. Exacto. ¿Cuánta movilidad más aguanta esa carretera? ¿Entiendes? Son varias cosas que nos preocupan y tenemos que ocupar. Bueno, yo creo que lo más importante que dice la alcaldesa de Loíza, Juliana Nazario, es precisamente el asunto del contrato. El gancho que tuvo ese vendedor para, en efecto, venderle al beneficiario de la Ley 60 fue ese contrato, porque así le dio una garantía, que eso tendrá sus cuestionamientos, de que podía sacar a esas personas porque tenía un contrato para vivir ahí hasta octubre de este año. ¿Qué es lo más importante? Porque estamos hablando de que estas comunidades no tenían información y hay muchas de ellas, como siempre ocurre, que firman cualquier documento independientemente
de lo que podría garantizarle incluso la propia ley. En este caso, lo que tiene que ver con que usted haya obtenido de alguna manera, adquirido algún derecho para continuar viviendo allí, a pesar de que no es dueño. Y firman ese tipo de documentos. Mucho se dice que este caso puede ser uno de aquellos que se lleve precisamente por esa jurisprudencia que hay con relación a lo que usted puede haber estado teniendo derechos viviendo en un lugar, aunque no sea y no tenga título de propiedad, que en efecto no lo tienen. Ahora bien, yo creo que hay que decir claramente, Julián Nazario es del Partido Popular. Se sabe que es un abogado de Maconel y Valdés. Como ella dice, al americano no le gustó. Puso cara cuando ella dijo que esas personas debían quedarse allí. Porque yo quiero que ustedes sepan que la línea de mercadeo de este proyecto a través de esa firma y de esa marca que se conoce como OraWorld, que hasta el momento no he identificado de dónde sale el OraWorld. Lo que establece en esa línea este año, en febrero del 2026, en ese mercadeo a través de una firma de Nueva York, es que es un nuevo estándar de vida en Puerto Rico. Es más que un destino, es un movimiento que redefine la forma de vivir de las personas, maximizando el tiempo, optimizando la riqueza y elevando la experiencia humana. De lo que estamos hablando es de desplazamiento puro y burdo. Porque ustedes me dirán, ¿qué familia de Villavaca y de cualquiera de las que vive en cualquier extensión, en cualquiera de las extensiones territoriales de Loíza, pueden llevar a sus hijos a escuelas diseñadas estilo las ciudades que se han desarrollado, por ejemplo, en Dorado? Estas son las cartas, estas son los diseños, estas son las cartas que se están jugando los desarrolladores cuando van a presentarle los proyectos a los alcaldes. Estos son los centros comerciales. Estos son los centros de cuidado de niños. Este es el proyecto de Dorado Waterfalls, que tiene no menos de 1.500 unidades. Lo que se propone en el área de Loíza son 1.518. Perdón, en Dorado 1.518. Unidades de vivienda y centros de oficinas médicas. Esto es Dorado, gente. Piscinas en una de esas torres, en las azoteas. Que los 3 proyectos de Loíza están demarcados de esta manera. Esta fue la presentación que le llevaron a la alcaldesa, donde se le describe no solamente el acceso al mar a través de los desarrollos de medianía, el desarrollo de esas ciudades que lo menos que van a tener es un helipuerto y establos de caballo. ¿Qué persona hoy de Loíza va a tener acceso a estas viviendas? Ninguna. Es el desplazamiento descarado. Pero esto empieza en Dorado y termina en Guayama. Porque el mapa que dejaron caer, y a mí me lo hicieron llegar, en una presentación con inversionistas, es este. Empieza en Vega Alta, en Dorado, Tesoro del Mar, Dorado Waterfalls, en Loíza, Aquamarina y D-Top en San Juan, Loíza River City, Loíza Countryside Estates y Loíza Ocean en Loíza. En Naguabo todavía no le tienen nombre. En Ceiba, Costa del Este, Ceiba. Y uno último en Guayama.
Y se supone que una crea que Jan Kass Nelson y Flora, los dos tienen decretos importantes. Él desde el 2020 y ella desde el 2021. Vienen a darle mejor vida a los puertorriqueños. Yo acabo de escuchar un contenido que produjo la BBC de Londres con un corresponsal periodista español en Jamaica. Solamente el 0.06% de las playas en Jamaica, 0.06%, están disponibles para los jamaiquinos. Todo lo demás está privatizado. ¿Es eso lo que quieren hacer en Puerto Rico? Es una pregunta. Con esa los voy a dejar. Voy a insistir en este tema como siempre. Voy a tratar de traer más información a través de la investigación importante. Dorado Waterfalls ya tiene permiso. Y lo último que tengo que decirles, los 3 proyectos que tiene el Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez y Jennifer González, que lo vendió la gobernadora el pasado fin de semana, incluso cuando habló con los periodistas a través de la Asociación de Industriales, son precisamente la puerta para que esta gente no tenga ningún problema y desplacen a las comunidades de punta a punta en Puerto Rico. Loíza es otro Cabo Rojo. Ora World y todos esos proyectos, Loíza Ocean, Countryside, son otra esencia en Loíza. Y allí vive gente. Y allí vive gente que ni el Partido Nuevo Progresista ni el Partido Popular van a defender de estos buitres. Y eso es importante que la gente lo sepa. Gracias por estar. Esa es nuestra investigación. Seguimos investigando porque ahí hay otros pespuntes interesantes. Solamente con decirles que le tuve que poner una petición de información a través de la ley de transparencia que enmendó Tomás Rivera Chats y la firmó Jennifer González Colón, para tratar de impedir que los periodistas y cualquier ciudadano en Puerto Rico tenga acceso a la información pública. Lo que antes podías obtener con una llamada, ahora tienes que hacerle un pedido de información al Departamento de Desarrollo Económico a través de la Oficina de Gerencia de Permisos, porque no te dan acceso a los documentos de los permisos, que son documentos públicos. Y lo que antes estaba disponible ahí, lo cerraron. Ponlo en la nevera, que no se te olvide. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, pueden apoyar a nuestro proyecto a través de este chat. Siempre que estemos en vivo, también lo pueden hacer en bonitasradio.net y en fundacionperiodismo21.com. También accediendo a ATH Móvil de Bonitas Radio y de Periodismo 21. Envío de cheques o giros postales a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. No se olviden que cuando envíen cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21. Gracias por eso. Nos fuimos. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.